Para nosotros es un honor que el próximo ponente sea don Francisco Rodríguez Pulido. En el título de mi conferencia es el tratamiento moral, la relación asilar y la relación en la emancipación. No trato de dar una lección, como bien he dicho, de historia, sino compartir la reflexión, preguntarnos, por un lado, ¿en qué medida aún hoy prevalece en nuestra práctica vestigios del pasado o simplemente son prácticas del pasado? Y por otro, ¿por dónde caminan las nuevas orientaciones para profundizar en los cambios necesarios y urgentes? Podríamos simplificar afirmando, tenemos que repensar lo que hacemos, nuestras prácticas. Como pueden ver en esta ilustración, se representan tres épocas diferentes. Contemplando de esta manera estas imágenes, sumando los tiempos acumulados, vemos que representan más de 2 siglos y 2 décadas de práctica asistencial. Sin duda hemos evolucionado, pero algunos seguramente piensan que hemos tenido que esperar mucho tiempo para alcanzar cierta sensatez. Lo que sucedió en los auspicios de la Revolución Francesa tuvo su influencia por las nuevas ideas y valores que se alcanzó con un nuevo consenso social, con la Carta de los Derechos del Hombre, llamada así. Hoy podemos decir que en muchas partes del mundo se han cerrado los manicomios, incluso el del padre Jofré en Valencia, gracias al movimiento de derechos civiles y democráticos. Y hoy también decimos que los usuarios de la salud mental reclaman sus derechos, nada de nosotros sin nosotros, influidos por los movimientos de la diversidad y el empoderamiento de la sociedad civil, tanto en las sociedades en desarrollo como en vías de desarrollo. Pero cierto es que aparecen reflexiones recientes sobre las luces y las sombras de la salud mental, o preguntas como esta: ¿quiénes los ministerios? O en su caso, algunos apuestan por el final de la psiquiatría. Tres autores que reflexionan sobre las incertidumbres de nuestro campo, teniendo en común la necesidad de un cambio, de un nuevo revolcón. Pero la situación global es muy compleja, de muchas incertidumbres, tensiones entre fuerzas opuestas, que van desde los que prefieren un mundo multilateral a otros que lo prefieren unilateral, como hemos visto recientemente en las elecciones americanas. Un mundo donde naciones y personas quieren una mayor distribución de la riqueza frente a otros que pretenden seguir conservándola en manos de unos pocos. Unos quieren participar más en las decisiones de los gobiernos y de la vida civil y otros seguir con los privilegios de las democracias formales. Unos que están preocupados por la sostenibilidad de la madre tierra y otros que consideran que la amenaza ecológica no es para tanto. Unos que son excluidos del trabajo y del bienestar y otros que no les preocupa porque tienen o esperan tener una aseguradora privada. Hombres, mujeres y niños que masivamente se desplazan de unas fronteras a otras y se levantan nuevos muros. O sea, una sociedad actual con profundas tensiones que algunos economistas la llaman la nueva normalidad. No es propaganda, se está estableciendo una nueva era, donde el capital especulativo, el desempleo y la sociedad del conocimiento serán los ejes del sistema. Como se dice coloquialmente, esta crisis llegó para quedarse, para ajustar el sistema dominante, por lo que una de sus misiones es derrumbar la esperanza de que otro mundo es posible. Por lo que la crisis económica y social conformarán el telón de fondo de nuestra actividad, de nuestro esfuerzo para el cambio, y está haciendo cambiar muchos estándares y cuestionando la seguridad y los estilos de vida. En esta sociedad del riesgo, la cuestión psiquiátrica pasará a un primer orden, aunque no sabemos en qué dirección a determinar. La diversidad vuelve a ser vista como una amenaza y situar el paradigma de la peligrosidad probablemente en el centro de la atención y no como un desafío para la integración. Las crisis individuales pueden representar una oportunidad para nuevas soluciones o un riesgo para la exclusión y la anomia. Por lo tanto, más aún cuando sabemos que estos factores de riesgo asociados a las crisis traerán un incremento de los problemas psiquiátricos y emocionales. Y por otro lado, debemos favorecer, y estamos aquí para ello, para favorecer los factores protectores necesarios, más aún en esta nueva era de enorme impacto en la cohesión social y territorial. Esta jornada representa un buen ejemplo de empoderamiento y una contribución a la protección de la ciudadanía. Por lo tanto,
En este contexto, hablar de la recuperación tiene un valor transformador al poner el acento en los factores externos y sociales, en contraposición al de enfermedad, y se conjuga con la necesidad de recibir respuesta a un conjunto de necesidades y conjuntamente reivindicar derechos. El derecho a participar como ciudadanos en la contribución de espacios de participación en lo público para una administración, para construir una administración deliberativa. Desde una actitud responsable, manteniendo nuestra libertad y nuestra autonomía, cada uno de donde esté. Este ejercicio responsable para participar en lo público hay que realizarlo en el reconocimiento de la diversidad. Construir espacios con otros es un proceso y un valor de este tiempo, con la caída del monocultivo de las mentes en todos los ámbitos, por lo que el ejercicio de la ciudadanía conlleva un estatus de inclusión, una identidad, una diversidad de prácticas, la oportunidad de participar y sobre todo la oportunidad real de elegir y disponer del bienestar. Esto conduce a plantearse desafíos propios a la capacidad de elegir, a poder elegir. En definitiva, en la medida en que se participa socialmente, se rompe el aislamiento y la pérdida de sentido, y la persona puede adquirir una ciudadanía vivida y la aparición de un ser social no alineado. Cuando la persona es dueña en sí misma y de su propia vida, es libre y la hace más fácil combatir su locura. Por ello hablamos de recuperación personal mediante su autodeterminación, su asunción de responsabilidades y de cambio personal. Y en este tiempo también tiene sus luces y sus sombras, pero el tratamiento moral también presentó sus luces y sus sombras. Indudablemente representó un cambio sustantivo en muchos ámbitos. El acto magnánimo de liberar a los locos de las cadenas estaba en sintonía con lo que ocurría y lo que proclamaba la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, en su Carta de Derechos del Hombre. Pero si la persuasión y el razonamiento era una forma de conducir las pasiones, también fueron propicios otros métodos. Por ejemplo, Frank Cois Lauret, discípulo de Pinel, abogó por el dolor para curar los alineados, así como el aislamiento del medio habitual era otra práctica habitual durante muchos años. De ahí que Foucault, en su libro Historia de la locura, fuera muy crítico con Pinel y hablara de atadura moral que sujeta a los alineados en la sumisión y la humillación. Reconoce que el poder de la psiquiatría, de los psiquiatras, se había dosificado, pero con otros nuevos procedimientos. Por ello, al traer estos acontecimientos a la actualidad, pretendo reflexionar sobre lo que hay en la práctica asistencial de hoy y de otros tiempos. Decir que, lamentablemente, algunas cosas no han cambiado. Aunque las circunstancias y las distancias son evidentes, lo cierto es que algo no ha cambiado. Cuando vemos que, debido a unos presupuestos insuficientes, con equipos incompletos y una red fragmentada, aún hoy el uso de medidas de coacción y contención forma parte de la práctica asistencial, que ha llevado a que profesionales, familiares y el movimiento Primera Persona denuncien esta situación en defensa de sus derechos mediante la Declaración de Cartagena. Esta no es una situación propia de nuestro país. De hecho, la OMS está realizando una evaluación al respecto sobre el respeto de los derechos humanos de los pacientes en diferentes países, pero también desde este foro reclamo que la Administración Pública asuma esta declaración y garantice los mecanismos de seguimiento con la participación de todos para el cumplimiento de estos derechos y evitar su vulneración, como viene ocurriendo en la actualidad. La cultura asilar se refleja en otra práctica asistencial y formas de relación. Observamos una serie de características que son definitorias: lo biológico, lo jerárquico, lo disciplinario, lo reglamentario y lo punitivo. También es una práctica que contiene privación de libertades mediante determinadas medidas. Hoy estas prácticas las podemos observar mediante las incapacitaciones jurídicas, el tratamiento ambulatorio involuntario, las unidades de hospitalización cerrada, incluso a veces el uso de la terapia electroconvulsiva. Asimismo, en esta cultura asilar se continúa con los ingredientes de control en primer plano y lo terapéutico con una suerte accesoria de un proceso que funciona a parecer con su propio automatismo. Retomando a Foucault, el poder psiquiátrico considera en la cultura asilar las funciones de control y de negación de la locura, lo más relevante como lo más relevante. Fíjense que en esta práctica la crisis no existe.
Hay que apagarla frente a otros modelos hoy emergentes como es el diálogo abierto o el movimiento Escuchando Voces, donde precisamente la crisis es un momento de resolución importante que puede y debe ser abordado positivamente y no necesariamente como signo de enfermedad. El sujeto es siempre un sujeto en crisis. Y vemos que igualmente, además de ser criticada esta cultura institucional como instituciones totales por Goffman, también ha sido relevante la aportación de Barton, que comunicó que esta cultura relacional genera neurosis institucional, la pérdida de la individualidad, sumisión, apatía, falta de interés. El proceso de institucionalización centró su interés conceptualmente en ofrecer recursos en la comunidad, en vez de poner en primer plano a la persona con su subjetividad. Y este segundo aspecto ha sido uno de los errores estratégicos de las reformas psiquiátricas, que se concentraron más en ofrecer recursos horizontales y jerárquicos en otros espacios que significaron un avance, en vez de centrar la mirada en las personas. Por ello, miren ustedes que a pesar de la década del cerebro y de los millones de euros dedicados a la investigación, su aportación a la clínica real es muy limitada, mientras que el porcentaje de estudios sobre la esquizofrenia dedicado a la investigación de la experiencia subjetiva entre 1965 y 2005 ha oscilado entre el 0,7% y el 0,53%. Pero esto está cambiando en las últimas décadas de forma significativa gracias al impulso y desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas, no biológicas, nuevas formas transversales y no jerárquicas de articular los servicios y al desarrollo del movimiento tercera persona. Nacemos en las relaciones. Digamos que hay dos movimientos importantes para la vida. Uno es respirar y el otro dialogar. Nacemos en las relaciones. Las relaciones se convierten en nuestro ser incorporado. Me veo en el otro, me veo en tus ojos, en los otros virtuales. Observo la realidad a través de los otros que observan la misma realidad. La subjetividad y la intersubjetividad hacen que los conceptos como psicosis, locura y esquizofrenia sean realmente nociones ideológicas, con algunos elementos conceptuales y filosóficos, como nos advertía Tizón. En las últimas décadas, como decíamos, se ha venido profundizando en diversas propuestas sobre los componentes de la intersubjetividad en relación a las experiencias de lo nombrado como esquizofrenia. Por ejemplo, Heck y Riad en 2012 nos comunicaron en sus trabajos diversos componentes de esta, como la integración, fragmentación, invalidación, validación y la espiritualidad, basado en las narraciones de las personas y desde una psicopatología existencial. Esto nos va permitiendo comprender qué pasa para ofrecer alternativas más ajustadas a las necesidades. La subjetividad debe estar presente para poder realizar la cultura de la emancipación. Por ello, debemos hacernos una serie de preguntas y afirmarnos en una serie de cuestiones. Dar pastillas es lo más simple de nuestra actividad. Sabemos realmente lo que pasa. Todos tenemos un grado de poder que es posible poner en acción. Necesidad de sentir, curiosidad, de tolerar la incertidumbre, de divertirse innovando. Habría que preguntarse si cuando nos cuesta seguir el diálogo de las emociones del otro tendremos a taparlas. Pensar que probablemente la respuesta se va construyendo y no pueden ser señaladas a priori. Esta cultura de la participación debe basarse en el diálogo dialógico, una escucha con respuesta, la tolerancia y la incertidumbre y el encontrar sentido a las experiencias extrañas. Hoy en día hay experiencias innovadoras que han sido evaluadas con las pruebas de la evidencia, la que exige el sistema, que nos indica otras maneras de trabajar basado en esta cultura de la emancipación. En Leponia, Finlandia, el equipo del Dr. Sekula viene desarrollando el diálogo abierto con la red social. No es una técnica terapéutica, es una nueva manera de pensar lo que hacemos. En la cultura de la emancipación se debe favorecer el sentido de control de sus propias vidas para que cada uno pueda reescribir su individualización, fortaleciendo los sentimientos de autoeficacia en un mundo de relaciones con los demás en lugares donde están los demás. También los servicios deben adquirir esta cultura de emancipación, otra manera de pensar y de relacionarse. Este tiempo nuevo requiere de servicios flexibles y personalizados en una salud participativa, basada fundada en un liderazgo comunitario, ligado a la puesta en marcha de sistemas y
y procesos de cambio estratégico y organizativo en cascada y en ciclo continuo. Permítame terminar con una moraleja basada en un cuento de las aves del corral de Eduardo Galeano. Su título es La salsa con la que quiere ser cocinado. Decía que había un cocinero que reunió a todas las aves del corral, a las perdices, a las gallinas, a los gallos, a las palomas, reunió a todos y le preguntó: ¿ustedes con qué salsa quieren ser cocinados? Hubo una gallina que dijo: no, yo no quiero ser cocinado. Y el cocinero dijo: no tienes más elección. Lo único que puedes elegir la vida es a qué salsa quieres ser cocinado. Como nosotros no queremos ser cocinados, viva este encuentro. Gracias. En su ponencia, la dura relación para la emancipación. Pero ¿cómo se puede ser cuando los mismos psicólogos, psiquiatras, sanitarios nos infantilizan en las consultas, en la UIB, nos tutelan cada momento de nuestra vida, nos contencionan, nos amenazan, y no dejando tener nuestra libertad para elegir cómo podemos tener nosotros esa emancipación, o cómo ustedes pueden darnos a nosotros esa emancipación sin ese tutelaje. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es que yo pienso que la emancipación es de todos. Yo creo que los psiquiatras también tienen que emanciparse. Me gustó. Por lo tanto, digamos, por eso hablo del concepto de ciudadanía. Yo no he venido aquí a hablar como psiquiatra, yo he venido a hablar como ciudadano que tengo una responsabilidad y de que como por la psiquiatría, pero yo estoy aquí como ciudadano para hacer mi ejercicio de ciudadano y hablar y hacer uso de un derecho que es mi libertad a expresarme libremente sin estar pensando que está al servicio de Canarios Salud aquí. Muy bien. Muchas gracias.